Bienvenidos a De Tertulia, donde hablamos de todo y nada. Ay, amigui, qué bueno tenerte en el pod. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Tú eres famosa en el pod y nos alegra. Para las 4 personas que nos ven, Claro que sí, eres famosa. has cambiado decenas de personas. Vidas. O sea, como que, solo para dar contexto, como que en serio, yo no sé cuántas veces te hemos mencionado en el podcast. Yo siento famosa. Claro que sí, entonces. Bueno, ahora sí le podemos dar rostro, carita a Y un hermoso Nat. rostro. Sí, a Nat. Con la A Nat, moda. que finalmente hablamos de ti mucho. Pero bueno, como que nos gustaría, sin tener que hacer una presentación de ti, de que seamos bias, como sí, que de qué manera te presentas tú, cómo hablas tú de ti cuando alguien no te conoce. Depende del contexto, obviamente, pero... Sí. No hablo de mí. Ah. Que las acciones hablen por mí. Ush. Soy una mujer de hechos. Sí, total. No, mentira. No, pues me llamo Natalia. De hecho, eso es algo como raro, porque Natalia me dicen ahora ya muy pocas personas. O sea, en los museos y en el mundo del arte me llaman Alejandra. Entonces me dirían como, hola, soy Alejandra Casanova Mora, porque la mamá es importante, por eso tengo el apellido de mi mamá. Y bueno, soy artista plástica de profesión, me gusta mucho el tema del arte y creo que me he enfocado sobre todo en el tema de educación, que creo que ese es el tema como más importante para mí. Me gusta ilustrar, me gusta como todas las técnicas que son como húmedas, me gustan todas las pinturas, o sea, tengo un amor muy secreto por todo lo que es gráfico. Ya no voy a soltar mi Estoy mirando las preguntas. Por favor, Juan David. Todo vendía muy bien. ¿Viste que no soy la única que se ofende con que me dice el teléfono? Ay, Sí, me disfruté Juan por afuera. David. Ay, qué bueno. Entonces, nada, pues me gusta como todo lo gráfico, me gusta las acuarelas, me gustan las pinturas, me gusta como todo el tema de la ilustración en términos de arte. A pesar de que sí siento que soy artista en muchos aspectos, o sea, danzo, Sí. En la vida. en la vida. Como que sí, Dios me dio esa posibilidad de danzar, también de tocar instrumentos, de cantar, de ser artista plástica, de ser muy histriónica también para teatro, entonces pues nada, creo que el arte es lo que soy. Soy yo, el arte soy yo. Por eso así el efecto de Rosa de Guadalupe. Literal. Qué emocionante, Pica. Bueno, pues es muy chévere que puedas estar con nosotros. Justamente, digamos, este mes decidimos que como íbamos a tener conversación contigo, dijimos, todo el mes vamos a hablar de arte. Entonces, básicamente todo el mes está basado en ti. Pero sí, como que nuestra idea ha sido poder como conectar todas las situaciones como que estamos conversando este mes con arte en general, y nos alegra que estés con nosotros, porque como que también tenemos preguntas sobre, digamos, me gustaría comenzar preguntándote sobre, digamos, tú saliste de la carrera de artes plásticas y, digamos, cómo se te abren las puertas laborales o de qué forma empiezas a ver, porque, digamos, estamos en un país en el que es difícil. Pues es se va a morir de hambre. Pues es difícil vivir de arte y digamos, como que la forma en la que, por ejemplo, yo he visto como más de cerca el arte es como por redes sociales, con todas estas personas que hacen ilustración, pero siendo honesta, veo que son muy exitosos como en el extranjero, o sea, tipo, haces ilustración en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, y tienes muchas formas como de salir adelante, sea porque vendes tus ilustraciones o porque trabajas con de pronto un estudio de animación o una editorial, y yo creo que aquí en Colombia hay demasiada gente haciendo arte, pero creo que no es tan fácil como acceder en el campo laboral. Esa es la perspectiva que tengo yo desde afuera. Entonces, digamos, tú que ya estás acá, o sea, que ya estás como
dándole a la parte laboral, ¿cómo se te dio? ¿Cómo lo viste? Es que yo creo que son dos cosas diferentes. Porque, digamos, una es el tema de la ilustración per se, o sea, todo el tema gráfico, ¿no? De hacer imágenes, de venderlas, merchandising, bla, 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 bla. Y otro tema es el ser artista plástico, ¿sí? Porque, digamos que yo me formé como artista plástica, pero por lo menos en la universidad en la que yo estuve, el énfasis muy grande era de ser artista individual de galería, ¿sí? Entonces, haces tus pinturas y esas pinturas no necesariamente tienen que ser ilustrativas, porque, digamos, podían ser pinturas de arte abstracto, pueden ser pinturas de cualquier otra cosa, de elementos sociales, de lo que sea, de marchas, bla. Y el objetivo principal es que tú seas un artista reconocido en medio de todas las técnicas que utilices siendo artista, ¿sí? Como performance, no sé, bueno, pintura, dibujo, lo que sea. Pero el ilustrador, siento que el ilustrador es artista plástico, o sea, tú puedes convertirte en ilustrador sabiendo artes plásticas, pero el ilustrador tiene como un objetivo principal en términos gráficos, ¿sí? Entonces, cuando tú eres artista plástica te vendes a ti mismo. Siento que cuando tú eres ilustrador te puedes vender a ti mismo también, pero tus ilustraciones pueden ser individuales ante las personas que las compran, ¿sí? O sea, entonces tú me puedes comprar una ilustración y no te va a importar quién soy yo, a menos de que ya yo creo una identidad visual y es como, no, es que la talla me encanta, cómo lo hace tan, todas las ilustraciones de ella, lo que tú dices, las sigo en Instagram, tintos, que ese es el objetivo del artista plástico, que digan, es que soy Beatriz González, sí, que es una artista recreativa. Soy Beatriz González, sí, pero ¿qué hace Beatriz González? Tiene 3 obras de Beatriz González. No, es que trabaja con comunidad y no sé qué, pero lo defines más desde la persona. Al ilustrador lo defines más por su obra gráfica. Entonces, bueno, quería hacer como ese disclaimer, pero bueno, a mí realmente lo que me pasó fue que cuando yo estaba casi ya terminando universidad, me faltaban como 2 semestres nada más, una profesora, o sea, X, quería hacer como prácticas. En mi universidad no era obligatorio hacer prácticas. Y yo dije, pues, why not? O sea, vamos a meternos en prácticas. Sure. Aparte porque yo me he dado cuenta en mi quehacer plástico que todas mis obras eran en comunidad. ¿Sí? Entonces, no sé, el tema era... se digan el tema, cualquier tema. El amor. El amor, sí, por ejemplo. Entonces cada uno hacía un elemento del amor como de sí mismo y la obra era de sí, no sé qué. Y todos mis proyectos eran como, voy a hacerle una entrevista a 10 personas a ver cuál es su definición de amor y de desamor y de sí, ¿verdad? Y luego voy a hacer que todos lo pongan sobre una pared. Entonces yo ya identificaba que yo tenía un tema con comunidad siempre. Cuando yo me meto a las prácticas, yo le digo a la profesora, como yo quiero algo que sea en comunidad, porque yo me doy cuenta que eso es lo que me gusta y lo que me mueve. Y me dijo, sure, hay algo que se llama mediación, así. Y llegó la mediación a mi vida. Sí, pero yo no tenía ni idea qué era. Y yo, pues sí suena divertido. Entonces me metí a una galería, a Flora, que se llamaba, creo que ya no existe ni siquiera, Flora Ars Natura. Empiezo el tema de la mediación y mi sensei, Mariela, fue la que me empezó a decir como, mira, un mediador, entonces, básicamente el rol del mediador es crear una experiencia entre la obra y el público. Esa sería como la definición que yo le diría. Pero en muchos campos en medio de eso, ¿sabes? Porque puede ser un mediador asqueroso, puede ser un mediador que estás obligado ahí, ¿sabes? A estar ahí. Entonces, para mí era como, ¡ay, qué divertido! O sea, porque, no sé, me gusta el rol de... Suena muy terrible, pero me gusta el rol de saberlo todo, ¿sí? Entonces era como, yo sé algo. El rol de ñoña siempre sí, fácil. Sí, el rol de ñoña como... Siempre explicando cosas. Exacto. Entonces, claro, era te van a pagar por ser una saberlo todo, ¿sí? Y para mí era como, ¡oh, qué divertido! Entonces, nada, pues ella me empieza a explicar, la gente llega a veces con un background de arte o puede que no lleguen con un background de arte. Entonces, tu rol es identificar esos públicos y ver cómo generar experiencias, bla, bla, bla.
Entonces esa fue como mi primera experiencia y de en adelante supe por dónde irme, ¿sí? Entonces, igual, y yo soy una persona muy espiritual, yo totalmente se lo dedico a Dios, que él era como, ok, hay que ver estas cosas que nos importan, listo. ¿Qué no te interesa? No me interesa el tema de las galerías, por ejemplo. Que eso es lo que uno siempre cree de un artista plástico, ¿no? Entonces, ¿en cuántas galerías has expuesto? No sé qué. Entonces, pues es un tema. Yo tuve un amigo que su objetivo de verdad de vida es que una galería independiente lo represente. Y ese no es mi goal de vida, ¿sí? Entonces, pues nada, y comienza todo el trayecto, luego paso al Centro Nacional de Memoria Histórica, mediación virtual también, luego, digo todo, ¿dónde está? ¿O es que es mucho? ¿Tú? Bueno, El podcast es tuyo. Ese. tú dale. El podcast es tuyo. No, pues después del Centro Nacional de Memoria Histórica trabajé para Mincultura, para el Ministerio de Cultura, luego para IDARTES, luego volví al Ministerio de Cultura. ¿En qué otra cosa está? Bueno, siempre he estado como moviéndome de alguna manera, gracias a Dios, siempre he terminado trabajando para el gobierno y pues actualmente igual también trabajo para el gobierno, uno de los museos más importantes también de aquí de Bogotá. Entonces ha sido súper bonito porque siento que poco a poco me he ido metiendo en el interés que yo tenía y no esperar a ser la definición de artista que siempre te ven. Entonces, eso. O sea, como que has construido poco a poco también tu propia forma de verlo. Sí. De ser artista, sí, claro. Sí, exacto. Y quitándole como esas connotaciones negativas que tiene la educación también. Porque no sé si ustedes han escuchado alguna vez esta oración que es como, el que no puede, enseña. ¿No? ¿Sí lo has escuchado? Sí. ¿Y tú lo has escuchado? Muy bien. Sí, pero yo siempre había escuchado esa oración y a mí me conflictó mucho. O sea, yo decía, no, o sea, eso no tiene sentido porque todos estamos todo el tiempo bajo educación. Y no solamente pensar en educación como educación formal, que es como el colegio, la universidad, sino incluso la gente autodidacta recurre a educación por sus propios medios, ¿sabes? Como, es que yo leo tal cosa, pero es que lo leí yo, no mi cielo, pero es que ¿quién escribió el artículo donde te estás basando para aprender algo, ¿sí? O yo veo videos en YouTube y soy autodidacta, sí, mi cielo, pero YouTube es un educador también. Entonces sí, como que para mí era ir forjando ese path, ese camino, en medio de la gente igual como de, no, yo no quiero terminar siendo profesor, porque igual mi rol, como puede ser profesor, pero hay otros campos en medio de la profesoría, entonces... Sí, no estás enseñando arte en un colegio. Exacto. Yo no estoy así como de, ahora vamos a coger un pincel. ¿De dónde se cogió un pincel? Que sí lo he hecho, o sea, en la Academia Magnificarte lo he hecho también. Y está bien, solamente que digamos que cuando uno está en educación no formal, uno tiene muchas ventajas. Es muy lindo porque no necesariamente tengo que sacar a 40 niños sabiendo cómo utilizar acuarelas, sino mi objetivo es que esos 40 niños utilicen las acuarelas para hablar de algo, de su vida, de lo que sea, o sea, que es una expresión, ¿sí? Sí, que sea una experiencia. Una experiencia. Más que conocimiento. Exacto, neto. exacto. Que no sea nada más, sí, como el arte bonito. Que a mí ese concepto me conflictúa mucho. Pero es verdad. Uno acá llorando por dentro. Porque hay arte que no está chévere. No, que se ¡Qué frustra! Aquí tienes tu clip. Resto. Digamos, esa era otra pregunta que quería hacerte acerca del arte. Como que sabemos que la educación está cambiando un montón. Y tú dices que obviamente, digamos que dentro de la informalidad también hay posibilidades. Digamos que tú, Natalia de hoy, si yo te preguntara, ¿tú crees que es necesario, digamos, pasar por la universidad para estudiar algún tipo de arte? ¿O no? Digamos, yo, en lo personal, ¿qué creo yo? El tipo, ¿no? ¿Qué creo yo en lo personal? Digamos, yo viéndolo desde la música. Sí. Yo soy una persona que no tuvo los mejores hábitos de estudio y que, pues, obviamente, mi ingresar a la universidad aprendí un jurgo, pero también fue un paso a la verga de qué estoy haciendo con mi vida y me pegó re duro. Claro. Y creo que para mí la universidad sí fue un lugar donde pude encontrar información,
y conocimiento neto, pero creo que más que un lugar donde uno puede encontrar información, porque al final, pues información tú puedes encontrar en todo lado, desde que tú sepas buscar bien. Creo que para mí la universidad se volvió como un lugar de contacto, ¿sabes? Exacto. Que creo que también es muy importante en la carrera. Sí. Entonces, como que bajo mi punto de vista, yo creo que si tú quieres estudiar música o quieres estudiar algún arte, tú puedes, en cuanto a conocimiento, puedes hacerlo perfectamente usando otro Solo. tipo de herramientas. Sí. Pero ya para darte a conocer en el mundo y conseguir contactos, sí es como más necesario. O conocer a alguien, o entrar de pronto a tomar unas clases en alguna escuela Sí, o algo así. lo que sea. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que igual el tema técnico es necesario en el arte, pero no necesariamente tienes que llegar a una institución educativa de alto nivel para poder acceder a ello, ¿sí? Que creo que es importante en la universidad, o por lo menos en mi experiencia, o es que ni siquiera quiero decir universidad, digámosle comunidad, ¿sí? Ok. Porque puede ser comunidad academia, puede ser comunidad escuela, puede ser Sí, comunidad como- universidad, lo que sea. El tema de la comunidad es que es tener la ventaja, o sea, yo como el sistema, varias personas descubrieron algo por sí solas, ¿sí? Unieron todo ese conocimiento en un lugar y tú puedes acceder a ese lugar, ¿sí? En el mejor de los casos, ¿no? Porque aquí en Colombia Sí, pues la acceder no es como educación, tan sí, fácil. total, acceder está muy en tela de juicio. Pero es un lugar en el que está todo aglomerado. Entonces tú nada más llegas aquí a sumergirte en el tema, a aprender lo que tú necesites, bla, 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 bla. Pero en medio de eso lo que entiendes es la diversidad de personas que hay, sí, comenzando por ahí, en todas las carreras, no solamente en artes. Las mil maneras que puedes hacer un montón de cosas sin que la técnica sea algo truncado. Porque es que cuando tú no sabes técnica, todo es más difícil. Literal. Para Entonces, cualquier cosa. exacto. Entonces yo creo que cuando tú estás en una comunidad y te dan la técnica, pues tú ya puedes volar en muchas más vainas, ¿sí? Por eso, como que me parece complicado el decir, ¿es necesario estar en la universidad o no? Yo te diría que no específicamente universidad, pero sí una comunidad en la que tú pudieses crear contactos también, porque igual, o personas que te puedan explicar varios campos, porque por ejemplo María Roldán, que fue esa profesora que me hizo el tema de las prácticas, yo no tenía ni idea que existía la mediación, ¿sabes? Y yo Claro. seguramente si hubiese sido un artista autodidacta, pues terminaría haciendo imágenes bonitas e intentar venderlas, sí, exacto, y ya. Pero yo puedo llegar a entender que existe un tema, un mundo por ese contacto, ¿sí? Y que ese contacto me llevó a Mariela, y que Mariela me llevó a otro lado, que ese es un problema del arte que la gente generalmente dice. No, pero que generalmente la gente tiene un problema diciendo, es que el arte es una rosca. Y Ah, y pero sí. y sí. y sí, pero yo yo cito muchos de mal. Es que tuve un amigo de verdad que siento que me abrió los ojos en el mundo del arte. Richie, un abrazo. Pero Ricardo una vez me decía, Ale, sí, el mundo del arte es una rosca, en eso estamos de acuerdo, pero tú como artista puedes tomar dos decisiones. La primera, ponerte a llorar como la mitad de personas que identifican esta situación y empiezan, no, es que eso es una rosca, no puede ser, ¿qué hago? Bla. O meterse sin asco. O exactamente, o de alguna manera entender cómo llegar a esos contactos. Sí, o sea, no quiero decir meterte a la rosca, pero sí de alguna manera entender esas dinámicas de poder que Sí, existen en el claro. arte. ¿Cómo lograr, cómo se dice eso? ¿Desmarcar? No. Sí, como a lo mejor quitar ese Sobresalir, límite. tal vez. Sí, como meterte, diría yo, como meterte en la comunidad, que volvemos a lo mismo. Igual eso es una comunidad. Entonces yo me puedo quedar llorando en mi casa, así como de, es que nadie me conoce, yo nunca voy a ser Doris Salcedo, o puedo llegar a decir, bueno, esta señora en qué círculos del arte se movía, en qué círculo del arte me estoy moviendo yo en estos momentos, cómo puedo llegar a pasar a ese círculo del arte si es que mi objetivo de vida es llegar a ser como una de Doris, ¿sí? Entonces, creo que la comunidad es necesaria. No creo que sea imprescindible pasar por un sistema educativo como la universidad, pero sí creo que es mucho más fácil lograr las cosas si puedes llegar a acceder
a esas Es que comunidades. sí, es que ya uno que estando en la comunidad, por ejemplo, en la universidad, o sea, cualquier profesor ya tiene un poder enorme Claro, por fuera, entonces, claro. entonces, claro, si tú eres un mal estudiante, que digamos, a mí ese era mi caso, Sí. yo sabía que para romperla afuera, si la decisión dependía de algún ex profesor mío de la universidad, pues obviamente por mis calificaciones y por mis malos hábitos de estudio, hacer como, este man no es juicioso, entonces, No lo veo. ¿para qué vamos a, sí, como, para qué vamos a meter a este man a, no sé, a este proyecto Toque, de sí. jazz o a este proyecto de toques? Sí, Sí, es muy posible que me defraude, claro. que obviamente yo soy consciente que no tengo las mejores capacidades, pero también creo que el sistema educativo tampoco está ajustado para personas como yo. Sí, sí, pero yo creo que ahí estás hablando de lo que estamos hablando, de no ver al artista solamente por la técnica. Porque ese es el problema. Claro, Ver a un artista solamente por su técnica, hay gente que hace hiperrealismo aquí en Colombia y no tenemos ni perra idea de cómo se llama. Y gente crack. ¿Sí? O sea, o hay gente que seguramente estarán en su casa y podrán tocar la batería, no sé, y con los son pies. re ásperos. Y son re ásperos. ¿Y quiénes son? ¿Sí me entiendes? Claro, Es más, tú ser como persona, ¿qué vas a hacer en medio del arte? ¿Sí? O cómo te vas a desenvolver en términos de arte y con qué personas te vas a juntar. Si yo identifico, por ejemplo, que igual yo me siento súper identificada con lo que tú estás diciendo, yo considero que soy una persona que retiene mucha información, pero yo no soy una persona que me concentra, o sea, yo tengo TDAH, ¿sí? O sea, como que... acá todos los que tienen sospechas de que tienen Autodiagnóstico. de TikTok, re bro, yo sigo una cuenta de un mané, ¿no te pasa? Es porque tienes TDAH, sí me pasa. Soy yo todos los días de mi vida. Y los comentarios así como de TikTok se puso muy específico, ¿no? Es como, Pero yo tengo TDAH, por ejemplo. Y sí me doy cuenta que en términos de institucionalidad, de educación, no está pensado para personas con TDAH, que no lo está. Pues yo, ¿qué hago con ese tema? Busco qué soluciones puedo llegar a tener de acuerdo a mis capacidades. claro, Entonces yo tengo un método de estudio que se llama Pomodoro. Entonces el tema del estudio Pomodoro es, yo estudio por un tiempo específico, mi rango son 25 o 30 minutos y tengo que tener un descanso de 5 o 10 minutos. Si tengo 25 minutos, descanso 5, 25, 5, shalala, así con 30, 10, 30, 10. ¿Por qué hago esto? Porque me he identificado que lo necesito para poder estar concentrada en el arte. Porque siento que la gente no cree que uno en arte tenga que estudiar y uno tiene que estudiar todo el tiempo. un resto fácil. Claro, porque uno sale de la universidad y a ti no te enseñan todas las técnicas que existen. Hay 1000 técnicas que existen. Claro, Y te enseñan las bases y a ti te toca empezar a combinar entre ellas. Pero eso es afuera de los 5 años de universidad. ¿Sí? Como que 5 años igual fue súper poquito para sí, todo eso. o simplemente tu objetivo cambia, que eso es algo que a mí me pasaba, como que yo cuando estaba en la universidad dije como, bueno, madre, quiero ser un baterista, la verga, pero ahora me gusta más como la parte de composición, entonces es como, ok, tengo estas herramientas, pero obviamente no las tengo tan desarrolladas, porque nunca escogí como irme por la rama de la composición, sino más como por la rama de la interpretación, entonces es como, uff, ok, ahora me toca aprender más cosas y eso pasa mucho, uno pues a lo largo de la vida uno puede ir cambiando los objetivos de vida y es normal. Y a medida que uno va aprendiendo más, eso va cambiando todo el tiempo. O sea, y que creo que pasa en todos los campos, porque yo creo que en lenguas también tiene que pasar lo mismo. A medida que tú vas aprendiendo muchas más cosas de lenguas, puedes identificar, es que esta lengua viene de esta misma familia de lenguas, entonces me puede interesar esta lengua también al mismo tiempo que esta. Que igual yo siento que el lenguaje también es un arte. Por eso digo que las límites son un poco difusos en términos de arte. Pero sí, uno tiene que seguir estudiando todo el tiempo. Entonces, si tú te metes a la comunidad, seguramente te van a dar unas bases y de ahí a esas bases tú tienes que volar a lo que sea. Sí, a lo que uno quiera hacer. Y quitarse esos temas que la gente te impone. Porque en la universidad pasa algo absurdo que a uno le decían, ojalá no se gradúe con un libro. Y era que la tesis, como uno puede tener tantas posibilidades de técnicas, entonces ojalá te gradúes con performance, ojalá te gradúes con pintura al óleo en gran formato, ojalá te gradúes con, no sé, con 1000 cosas, pero ojalá no te gradúes con un libro. Entonces era,
Y yo siempre terminaba en el libro, siempre terminaba en el libro y por boba, por escuchar esas benditas voces, como que me fui diluyendo en el tiempo y terminé con video performance, que no me parece que estuviese mal, pero yo vuelvo a mi tesis y digo, yo pude haber hecho tantas cosas en libros y ahora mi goal, mi meta es ser ilustradora de editorial, que es literalmente hacer gráfica en periódicos, en revistas, Claro. e incluso agendas propias, todo ese tema en términos de libros yo lo amo, pero por escuchar voces. Pero es porque también yo creo que dentro del arte es como que, al menos cuando yo estuve en la rosquita un poquito, me di cuenta que dentro del mismo arte también hay como jerarquía, ¿sabes? Total. Entonces es como que obviamente dicen como no te quiero ver con el libro porque entonces no es tan arte No como es tan hacer, pro. no es tan pro como ir al centro de hacer un performance super wow sí, o total. hacer una super pintura. Pero entonces, ¿qué hago yo si a mí me gustan las palabras y también me gusta escribir? Total. Pero por lo mismo, porque digamos Ajá. eso que dices de las palabras, porque uno pone límites, entonces esto es arte plástico, entonces yo no puedo meter música, yo no puedo meter teatro, yo no puedo meter lenguas, y eso es algo muy tonto que uno tiene, o bueno, que a mí no que todos, porque, no sé, habrá una persona así como en tercero yo me di cuenta de eso, no sé, yo me tardé más tiempo en darme cuenta de eso, pero yo sí necesitaba las otras artes para crear obra. Yo siempre recurría al lenguaje, yo siempre recurría al cuerpo, yo siempre recurría a las palabras, para las palabras dentro del lenguaje, al arte plástico per se en ilustración. Entonces, sí. Pero y digamos, ahora que como que mencionas esto de que saliendo, digamos, de la universidad y ya estando como en la parte laboral, es que has descubierto como otros caminos. Digamos, ¿cómo te has visto ahora en términos de creación de arte? Bueno. O sea, para ti, ¿qué es ahorita eso? Arte es, digamos, seguir estudiando en mediación y conociendo, o por otro lado, igual dices, sí, hay que seguir practicando, entonces, digamos, por tu lado también haces obras o solo te dedicas como a mediación, o sí, ¿qué es el balance que estás teniendo ahora con eso? Mi balance ahora es entender que creación no solamente son objetos comerciales. Esa es mi conclusión durante todos estos años. Yo soy creativa mientras yo estoy creando talleres para niños en un museo. Entonces, mi proceso creativo se ha enfocado mucho a estar en comunidad y crear experiencias creativas entre estos elementos que a lo mejor están en un museo y público. Y mi obra creativa o mi obra personal se ha ido impregnando de ese tema de la mediación. Entonces, actualmente estoy trabajando, por ejemplo, en un libro específicamente de lenguaje artista, estoy también trabajando en el tema gráfico, de muchas ilustraciones que estoy haciendo dependiendo de todas las experiencias que tengo en museos y de preguntas que a lo mejor se empiezan a repetir y no hay ninguna base que hable de esas cosas. Entonces, creo que mi proceso creativo actualmente son dos procesos creativos al mismo tiempo. Cómo hacer algo en términos de taller, de ejercicios, con comunidad, y cómo hacer algo, un objeto específicamente impregnado por eso, ¿sí? Y ver seguramente en un futuro si se puede comercializar o no, vivir de eso o no, y cómo eso me va a abrir también puertas para el tema de la ilustración editorial, claro. Porque igual es ilustración editorial. Imagínate, yo me hago un paper, un artículo de mediación en primera infancia, en museos con estanterías de 2 metros que no tienen sentido, ¿sí? Me hago todo un artículo de razones por las cuales los museos están fallando en museología por no pensar en niños que miden 30 centímetros. Y me puedo hacer ilustraciones con respecto a eso. Sí, entonces creo que a eso he llegado, a pensar que puedo unir ambos. Sí, entonces... Si te gustó este contenido, puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como YouTube, Instagram, Spotify y TikTok. Hasta la próxima.